Muy buenos días a todos. Nos encontramos hoy con el doctor Carlos Mauricio López Cárdenas. Él es doctor y magíster en Derecho Internacional Público de la Universidad Complutense de Madrid. Además, es magíster de Derecho Administrativo en la Universidad del Rosario y abogado de la Universidad del Rosario. También se desempeña como profesor titular de la Universidad del Rosario y magistrado de la JEP, magistrado auxiliar de la JEP. Muy buenos días, doctor. Muy buenos días, espero que usted se encuentre muy bien. En realidad, pues quería darle las gracias por esta gentil invitación para hablar de uno de los temas que más me apasionan, que es digamos, la protección internacional de la persona en el derecho internacional y más específicamente cómo, una vez que ha ocurrido una violación a los derechos humanos, cómo se genera esa reparación a la víctima de una violación a los derechos humanos. Entonces, pues, en realidad me pone feliz volver a encontrarme con usted, a hablar con usted. Nos conocimos hablando de este tema y pues es muy interesante poder compartir y hablar pues de estos tópicos. Muchas gracias, doctor, por aceptar mi invitación y como siempre nos hemos visto, eres un gran amigo. Bueno, entrando en materia un poco sobre el tema internacional, que es un tema que es llamativo, que casi de pronto no encuentra en el medio, digamos, periodístico de divulgación este tema de los derechos humanos. ¿En qué consiste cuando se habla de reparación integral internacional por la violación de derechos humanos, doctor? Listo, Cristian. Pues la reparación, Cristian, primero que todo en el derecho internacional es una consecuencia y una consecuencia simple de que haya ocurrido un hecho ilícito internacional. Un hecho ilícito internacional, Cristian, digamos, es un término técnico, pero básicamente para que cualquier persona pueda entender, un hecho ilícito internacional es cuando ocurre una violación a los derechos humanos. Una vez que se genera por parte de un Estado una violación a los derechos humanos, pues surge esa consecuencia que es la reparación. ¿Cómo reparar a la víctima? ¿Cómo llevar nuevamente a esa persona que sufrió ese daño a el estado casi, si se puede, digamos, igual, similar al que se encontraba antes de la violación o lo más cercano posible? En eso consiste pues la reparación integral de una víctima en el derecho internacional. Muy puntual lo que tú afirmas sobre el derecho internacional, que debe ser una reparación integral y que es volver, por lo menos intentar volver al mismo estado antes de cometerse esa violación, ese daño de derechos humanos. ¿Qué tipos de reparaciones y cuáles estándares se deben seguir según lo que ha dicho la jurisprudencia internacional y los doctrinantes sobre este tema? O sea, ¿qué tipos de reparación y sus estándares se deben seguir? Que me des una reflexión sobre eso, doctor. Vale, Cristian, muchísimas gracias. Pues en el derecho internacional de los derechos humanos existe, digamos, algo que se denomina el estándar internacional de reparación o que la doctrina y la jurisprudencia suelen conocer como el estándar internacional de reparación. Ese estándar tiene 5 componentes. Esos 5 componentes son componentes de carácter escalonado. Los componentes se denominan así. El primero es la restitución, el segundo la indemnización, posteriormente sigue la rehabilitación y los últimos 2 son la satisfacción y las garantías de no repetición. Esos son los 5 componentes de la reparación integral. Si tú me lo permites, Cristian, yo pues haré referencia brevemente a cada uno de ellos. El primer componente, Cristian, es la restitución. La restitución es el primer componente, la primera forma de reparación en el derecho internacional, y ese componente nos indica que siempre que sea posible, pues el Estado ha de intentar devolver a la víctima a la situación anterior a la violación. Para que tú me puedas entender fácilmente, si por ejemplo una persona ha perdido su empleo, la restitución consistiría en regresar precisamente a la persona al mismo estado en el que se encontraba antes de la violación. O por ejemplo, devolución de bienes,
¿cierto? Entonces, si yo tengo un bien, la restitución consistiría en la devolución de ese bien. Si restituyendo las cosas al estado anterior, nosotros encontramos que la persona queda en la misma situación que se encontraba antes de la violación, pues no habría lugar a aplicar otra clase o otra modalidad, otro tipo, otro componente de la reparación, toda vez que la restitución se consideraría que es más que suficiente. En ese caso, nosotros hablaríamos de que existe una restitución integral. Sin embargo, Cristian, hay ocasiones en las cuales la restitución pues no es posible. Hay situaciones en las cuales la restitución podría llegar a ser imposible. Un juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, denominado el juez Sergio García Ramírez, ex juez, perdón, por parte del Estado mexicano, que representó al Estado mexicano, señalaba que en aquellos casos de graves violaciones a los derechos humanos, la restitución es un milagro. Y la razón de esa situación es sencilla y es, por ejemplo, una persona que ha perdido, pisa una mina antipersonal, ¿cierto? Pierde sus piernas, pierde sus extremidades, pues en esos casos la restitución sería imposible. En esa clase de situaciones, pues uno tiene que bajar al siguiente nivel, que sería la indemnización. También hay otras situaciones, Cristian, en donde, por ejemplo, la restitución puede ser parcial. Entonces, yo no puedo devolver el objeto de forma completa, simplemente parte del objeto, caso en el cual entonces pues tendríamos que dar la mitad, una porción de restitución y la otra parte pues tendríamos que bajar al siguiente nivel, que sería la indemnización. Pero también no pueden ocurrir, Cristian, otras situaciones en donde la restitución sea pues desproporcionada al perjuicio digamos que ha ocurrido. Caso en el cual, pues entonces esa es una situación excepcional que plantea el derecho internacional y pues nuevamente tendríamos que bajar a la segunda modalidad, que sería la restitución. En ese sentido, la segunda modalidad, como lo he venido mencionando, es la indemnización. Y la indemnización o el concepto de la indemnización es muy sencilla, es aquella que se da por todos los perjuicios que pueden ser valorados o cuantificados económicamente. La indemnización, Cristian, en el derecho internacional es de dos formas o existen dos tipos de indemnización dependiendo de los daños. En el derecho internacional hablamos de los daños materiales y de los daños inmateriales. Los daños materiales, Cristian, pueden ser de dos tipos. El daño emergente, que son aquellos daños que se generan como consecuencia de la violación, y el lucro cesante, es decir, aquellas sumas económicas que como consecuencia del daño yo voy a dejar o estoy dejando de percibir. Mientras que los daños inmateriales pues hacen referencia generalmente a los daños de carácter moral. Si yo puedo cuantificar económicamente esos daños, pues tendré que dar lo que se denomina una indemnización. Si, por ejemplo, tengo un caso en donde yo tengo una porción de restitución y una indemnización, ¿cierto? Otorgo una indemnización tanto por daños materiales como inmateriales, y la víctima se siente reparada, es decir, la víctima la llevamos lo más cerca o al estado antes de la violación, pues entendemos que se presenta una reparación integral. Caso en el cual pues nosotros no tendríamos que ver los otros componentes de la reparación. Sin embargo, Cristian, ¿qué es lo que ocurre? Que en muchas situaciones, en muchos escenarios, en una gran cantidad de situaciones, de escenarios, pues la restitución y la indemnización no son suficientes, las víctimas no se sienten reparadas. En esas situaciones tenemos que bajar al tercer nivel. El tercer nivel, Cristian, abarca tres modalidades de reparación. La rehabilitación, perdón, la satisfacción y las garantías de no repetición. Voy a explicar una por una, pero las tres tienen que ser evaluadas al mismo nivel. La primera de estas modalidades sobre las cuales he hecho referencia se denomina la rehabilitación. La rehabilitación, como su nombre lo dice, consiste en rehabilitar a la víctima de una violación. Incluye situaciones, por ejemplo, relacionadas con atención médica, psicológica, servicios jurídicos o servicios sociales. Voy a poner un ejemplo para que ustedes o para que tú me puedas comprender fácilmente y las personas que vayan a ver este video. Vamos a hacer de cuenta que hay una persona
que perdió una de sus extremidades, una pierna, la pierna derecha. En esa situación, pues lo primero, como les había señalado, es observamos si es posible la restitución. En ese caso, pues sería imposible. Un caso de imposibilidad de restitución. Se baja al segundo nivel. Entonces, analizamos si puede haber una indemnización por daños materiales e inmateriales. En este caso, pues obviamente es factible cuantificar los daños económicos que ha sufrido esa persona, pero cuando le preguntamos a esa persona si con la indemnización, es decir, con el dinero, la suma económica que se le entrega, se siente reparada, esa persona nos dice que no, no se siente reparada en su daño. En esa situación bajamos a los otros 3 niveles y encontramos el primer nivel, que sería la rehabilitación, el primer componente. Y observamos aquí, pues en el caso de una persona que ha perdido su extremidad, que quizás pues requiera atención médica, requiera quizás atención psicológica. Algunas veces muchas de estas víctimas requieren atención psiquiátrica, pero también de eso necesitan servicios jurídicos o servicios sociales. Hay algunas clases de situaciones en donde a la persona hay que volverla a enseñar cómo reincorporarse a su aspecto social. Una persona que, por ejemplo, era un corredor de carreras, vamos a hacer de cuenta que este era un gimnasta o era un deportista de alto rendimiento, si pierde una de sus piernas, pues ya no va a poder realizar esas mismas actividades, caso en el cual entonces tendrá que tener la ayuda de ciertos profesionales, pues para superar primero que todo su dolor y segundo para que estas personas le enseñen cómo movilizarse. Tendrá que, por ejemplo, utilizar una silla de ruedas, tendrá que tener algunas ayudas para poder desenvolverse normalmente en su vida. Entonces, a ese componente es al que nosotros llamamos la rehabilitación. El segundo componente de este tercer nivel es el que llamamos la satisfacción. La satisfacción, Cristian, es aquella que se da por todos aquellos perjuicios que no pueden ser cuantificados ni económica ni financieramente. Esa es la satisfacción. Eso significa que la satisfacción de alguna manera es con todo lo opuesto, podríamos decirlo, a la indemnización. La indemnización se da por aquellos perjuicios que pueden ser cuantificables económicamente, mientras que la satisfacción por aquellos perjuicios que no se pueden cuantificar económicamente. Y en esta situación quisiera hacer un pequeño paréntesis. La satisfacción generalmente nos permite desarrollar 3 conceptos nuevos, o lo que se llama el tríptico de los derechos en el derecho internacional. Porque en la satisfacción nosotros podemos otorgar o podemos hacer referencia al componente de verdad y también podemos hacer referencia al componente de justicia. Voy a poner otro ejemplo para que se pueda entender qué tipo de situaciones no pueden cuantificarse económicamente. Vamos a hacer de cuenta que estamos al frente de una madre que está buscando a su hijo desaparecido. Y resulta que precisamente como consecuencia de la desaparición, la madre todavía no sabe cuál es el lugar, el paradero de su ser querido. No sabe quién lo raptó, dónde está, dónde se encuentra. A veces, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de conversar o hablar o de conocer a una madre de un desaparecido, que en Colombia suma miles de personas. Y esas personas siempre suelen utilizar una frase que ponen o plasman en los carteles que dice: ¿dónde están? ¿Por qué se los llevaron? Esos carteles evidencian algo, que es lo que yo llamo el derecho, o en realidad no lo que yo llamo, en lo que se denomina el derecho a la verdad, el derecho a conocer qué pasó con su ser querido. Ese qué pasó con su ser querido se denomina el derecho a la verdad. El derecho a la verdad como tal, pues no puede ser cuantificable económicamente. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos a un caso de desaparición, ese derecho a la verdad se desarrolla a través de una medida de satisfacción. Pero también estas madres, estos familiares, estas víctimas de muchas violaciones, a veces claman por justicia. Dicen: mire, ¿cómo es posible que esta persona que fue el victimario se encuentre en este lugar? O sepamos quién es y las autoridades no lo juzguen, no investiguen y no juzguen esta situación. En esa clase de situaciones, el derecho a la justicia, era lo que yo quería comentar, tampoco puede ser cuantificado económicamente. En esa clase de situaciones, el derecho a la justicia también puede formar parte de una reparación por satisfacción.
Pero existen otra clase de situaciones en donde pues nosotros requerimos de situaciones a satisfacción, porque por ejemplo la dignidad o la moral de esa víctima se siente afectada. Y en esas situaciones pues es común encontrar casos relacionados con, por ejemplo, las famosas disculpas públicas tan conocidas hoy en día. La disculpa pública es una forma, una típica forma por satisfacción en donde se le pide excusas, disculpas públicas a la víctima por la situación que ocurrió. Esas disculpas obviamente cumplen con nuestro criterio, no podrían ser cuantificadas económicamente. Y hay muchas otras situaciones de satisfacción, como por ejemplo la construcción de monumentos, el inicio de ciertas investigaciones, la publicación, por ejemplo, de extractos de sentencias en periódicos de amplia circulación nacional, entre muchas otras medidas de satisfacción tan, digamos, que dependen de la situación de la víctima. Por ejemplo, hay unas situaciones en donde nosotros estamos frente a la presencia de víctimas colectivas y entonces se ordenan como medidas de satisfacción, por ejemplo, la construcción de un hospital, la construcción de una escuela. En algunos casos, por ejemplo, médicos en donde la persona murió en el hospital porque no existían insumos médicos, pues la dotación, por ejemplo, de ese hospital, incluso la contratación de personal médico, porque hay hospitales pues, que existen pero no tienen personal médico. En algunos casos, por ejemplo, la construcción de redes de acueducto, de vías. Hace poco en Colombia yo conocí un caso en donde era la siembra, por ejemplo, de una palma de cera en el Quindío. Entonces, todas estas medidas que se denominan también medidas simbólicas hacen parte del componente de la satisfacción. Y hay un componente, el último componente, que es el quinto componente de este estándar de reparación integral, que se denominan las medidas o las garantías de no repetición. Es una garantía que tiene precisamente como fin garantizar que la víctima y sus familiares no van a sufrir de nuevo los efectos y las consecuencias de esos actos ilícitos de los cuales fueron víctimas. Esas medidas pueden llevar, por ejemplo, a que el Estado tenga que modificar leyes, realizar cierta clase de actos, fortalecer, por ejemplo, la independencia judicial, establecer medidas de protección, por ejemplo, relacionadas con el derecho a la salud, la asistencia sanitaria, la información y otros sectores, por ejemplo, conexos en ciertas situaciones. Y las garantías de no repetición tienen una característica que las diferencia de las otras 4 medidas o las medidas que hemos visto anteriormente. Mientras que la restitución, indemnización, rehabilitación y satisfacción miran al pasado, las garantías de no repetición tienen un objetivo y es mirar al futuro para reconstruir el tejido social entre la víctima y la sociedad. Y en ocasiones, obviamente, estas garantías de no repetición van más allá del propio caso de la víctima, porque a veces afectan precisamente situaciones que lo que van a llevar es que estas situaciones similares no le ocurran también a otra clase de personas. Esas 5 medidas o esas 5 modalidades a las que he hecho referencia son las que se consideran el estándar general de reparación en el derecho internacional de los derechos humanos. Me parece muy interesante lo que planteas sobre sobre los derechos humanos y cómo la reparación. Y además, cómo podemos ver que la reparación no simplemente en temas internacionales se remite a una reparación económica, ¿no? Que casi siempre en el derecho interno es así, ¿no? Uno busca una reparación económica, ¿sí? Cuantificar cuánto me vale este valor de la pérdida, este daño fisiológico. Pero en materia internacional vemos que se apoya más en medidas simbólicas y va más allá, trasciende de lo económico, ¿sí? Y por ejemplo, también incluso ordena a los estados a cambiar su jurisdicción si va en contra de toda esta convencionalidad, convención de derechos humanos, como lo que pasó en Chile sobre la libertad de expresión, donde se vulneraban los derechos de libertad de expresión. Por ende, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena a Chile que cambie su jurisdicción porque no cumple, no satisface los derechos de libertad de expresión. Teniendo ya estos postulados, lo que habías mencionado,
¿qué tipo de daños se presentan por violación de derechos humanos y se protegen o se reparan en este tipo de medidas que tú mencionabas anteriormente? Gracias, Cristian. Pues los daños, Cristian, son de dos tipos. Siempre, digamos, vamos a encontrar daños de dos tipos, que son los daños materiales, es decir, aquellos daños que yo puedo observar pero también hay otro tipo de daños que son daños inmateriales, daños que yo pues no puedo observar porque bien sea están hiriendo un sentimiento, por ejemplo, los daños morales, que es precisamente ese sentimiento de tristeza, de congoja, de pérdida que se genera, por ejemplo, cuando desaparece o torturan a un ser querido o muere un ser querido, o también esos daños morales que se reparan a través de la satisfacción, que es cuando la persona, por ejemplo, se le daña o se maltrata su dignidad como ser humano. Esos son los dos tipos de daños que existen. Y en esos dos tipos de daños, pues entran a jugar las diferentes modalidades de reparación, porque habrán daños materiales que puedan cuantificarse económicamente, caso en el cual pues yo podré otorgar una indemnización, una medida económica, pero también habrán daños que pues yo no pueda cuantificar económicamente. Porque, por ejemplo, se perdió un objeto que era absolutamente valiosísimo. Y como no lo puedo cuantificar económicamente, pues no podría otorgar una indemnización. Tampoco podría, por ejemplo, generar una restitución, pues porque el objeto dejó de existir, caso en el cual pues me toca acudir a las otras modalidades de reparación precisamente pues para intentar acercar a esa víctima a lo que podría ser una reparación integral. Voy a ponerte precisamente un ejemplo de esas situaciones en donde uno tiene un objeto material. La gente siempre cree que uno puede con un objeto material cuantificar el daño y no siempre es así. Es un caso muy famoso, por ejemplo, de Nicaragua y Costa Rica, pero hay muchos más en donde se taló un bosque ancestral. En principio, pues según estas modalidades de reparación que hemos visto, la primera forma de reparación pues debería ser la restitución, pero pues si el bosque ya no existe, si esos árboles milenarios ya no existen, pues sería imposible la restitución. Entonces se diría, usted tiene que bajar a la segunda modalidad. Esa segunda modalidad, ¿cuál es? La indemnización. Pero es que es absolutamente imposible uno tasar una indemnización por un bosque milenario. ¿Cuánto puede costar el árbol más antiguo que existe sobre la Tierra? O sea, yo creo que esas situaciones pues son imposibles de calcular. Claro, usted podría decir es que ciertos metros cúbicos de madera tienen este valor en el mercado, pero es que no estamos hablando de ciertos metros cúbicos de madera, sino estamos hablando del árbol más antiguo del mundo. Y entonces usted no podría cuantificar el valor de ese bien inmueble, de ese bien que digamos ha sido talado. En esa clase de situaciones nosotros observamos que miren, las dos primeras modalidades de reparación no funcionan, entonces tendríamos que acudir a las otras tres modalidades que sería la rehabilitación, que en este caso no, pues sería un poco difícil, entonces nos quedaría la satisfacción y las garantías de no repetición. Estas situaciones que son como muy particulares se presentan mucho, o sea, son muy comunes. Hace poco yo precisamente observaba en prensa una situación similar a esta, digamos, ese era un ejemplo que les había puesto, pero le voy a ponerles otro ejemplo, un ejemplo similar en donde hay una comunidad indígena de Venezuela que tiene una serie de piedras, unas piedras bastante grandes, y esas piedras tienen un valor histórico y cultural muy profundo y arraigado en la cultura de esas dos comunidades. Y resulta que hubo una exposición precisamente sobre piedras especiales, y esa piedra fue extraída del territorio indígena y se llevó a la exposición que se realizó, si no estoy mal, en Alemania. Y en esa exposición, pues el expositor dijo, mire, hay que hacerle unos arreglos a esa piedra. Le hizo unos arreglos, como él consideraba, para que fuera esa piedra artísticamente bella. Y además de eso, de que modificó la piedra, ¿cierto? Pues la dejó en un parque en Alemania. La comunidad indígena que solicitaba, pues miren, nosotros necesitamos la restitución, pero si nos damos cuenta, la restitución tiene que ser exactamente el objeto que se llevaron, pero pues ya se le hicieron modificaciones a la piedra, entonces ya no puede haber una restitución completa, ya va a ser una restitución parcial. Y la pregunta es, ¿yo puedo cuantificar cuánto cuesta la piedra? Pues si nosotros nos fuéramos por una teoría económica, pues diríamos, pues esa piedra cuesta igual que las otras piedras, pero ese no es el caso, es que el valor de esa piedra es que es un valor especial. Yo no podría cuantificar el valor de esa piedra económicamente.
Entonces, la comunidad indígena, ¿qué era lo que solicitaba? Decía, mire, yo primero necesito que unas personas, los ancestros de ellos, o más que los ancestros, digamos, los líderes de esa comunidad, pues puedan desplazarse hacia donde está esa piedra y puedan realizar una serie de actos precisamente para conjurar el daño que le hicieron a esa piedra. Eso es una medida de satisfacción. Lo segundo que ellos pidieron es la restitución de la piedra, o sea, que otra vez regrese la piedra de ese parque en donde se encontraba en Berlín al lugar donde debería estar esa piedra y que regresara en ciertas situaciones, o sea, que no volvieran a ultrajar el valor simbólico que tenía esa piedra. Entonces ahí nos damos cuenta de, por ejemplo, una violación que se realizó respecto de una comunidad indígena, en donde la medida fue una medida de restitución y una medida de satisfacción. Entonces, depende de cada caso cómo se restituye precisamente esa, esa clase de daños. Y en este caso, para la pregunta muy específica que tú me estabas realizando, pues nosotros nos vemos o nos damos cuenta que aquí hubo pues un daño material que ocurrió sobre un bien muy específico que era una piedra, pero también ocurrió un daño sobre un bien inmaterial, las creencias, ese sentimiento de la comunidad que a veces la gente no percibe, no era simplemente una piedra, era un símbolo de esa comunidad. Entonces, las medidas de reparación intentan precisamente reparar tanto daños materiales como inmateriales. Bastante curioso lo que planteas, porque efectivamente esos valores subjetivos y culturales y pluriculturales son los que no se pueden materializar, los que no se pueden valorizar en estos casos, ¿sí? Y alejarnos un poco del etnocentrismo, ¿no? O sea, dejar de mirar nuestra cultura como superior a las de indígenas o demás culturas como las africanas. Bueno, doctor, cuéntame un caso particular sobre el daño al proyecto de vida, que es un caso, es un nuevo daño. Pues digo nuevo, pues ya lleva bastante tiempo hablándose de ello. En qué consiste cuando la Corte habla de daño al proyecto de vida? ¿En qué consiste este daño? Gracias, Cristian. Bueno, yo te comenté, Cristian, que en el derecho internacional de los derechos humanos son aceptados esas 5 modalidades de reparación, que pues ya sobre las cuales hemos venido hablando: la restitución, indemnización, rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición. Entonces, cuando tú te ubicas en los diferentes sistemas de protección de derechos humanos, el sistema interamericano, el sistema europeo, el sistema africano, el sistema universal, tú encuentras que esos tribunales, esos organismos internacionales siempre aplican esas 5 modalidades. Sin embargo, existe algo que se llama la lex specialis. La lex specialis es que los subsistemas pueden crear normas especiales para cada subsistema. Y dentro de esas normas especiales que se crean para cada subsistema, pues el sistema interamericano, específicamente la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en un caso muy famoso que se llama el caso Loaiza Tamayo contra Perú, creó una modalidad de daño adicional que se denomina el proyecto a la vida. El proyecto a la vida, el daño al proyecto de vida, consiste en aquellos hechos, y esto es lo más importante, que cambian drásticamente, esa es la palabra, drásticamente el curso de la vida, imponen circunstancias nuevas y adversas o modifican los planes y proyectos que una persona formula a la luz de sus condiciones ordinarias en las cuales se desenvuelve su existencia. ¿Eso qué significa? Eso significa que hay situaciones de violaciones, generalmente graves violaciones a los derechos humanos, en donde a la persona se le cambia el proyecto de vida. Y aquí entonces quiero hacer un paréntesis. Cualquier violación a los derechos humanos, doctores, pues genera sufrimiento, genera dolor. Vamos a hacer de cuenta que tenemos un abogado, ¿cierto?, que pisa una mina antipersonal, pierde su pierna. Pues obviamente perder su pierna, pues va a generarle dolor, angustia, sufrimiento, pero puede ser que esa pérdida de la pierna no cambie su proyecto de vida. Él aún así va a seguir siendo abogado o podrá cumplir el objetivo de ser abogado, obviamente con unas situaciones y unas particularidades especiales. Pero vamos a hacer de cuenta que la persona que pisa la mina antipersonal no es una persona, un abogado que esté estudiando o un estudiante que esté estudiando derecho,
sino que es un deportista de alto rendimiento. Vamos a hacer de cuenta que es una persona que es un atleta que corre los 100 metros planos. Pues en ese caso, si este atleta pierde su pierna, absolutamente su proyecto de vida, que era dedicarse al atletismo, va a cambiar drásticamente. Entonces ocurre o se genera una situación que cambia drásticamente el curso de la vida e impone una circunstancia nueva y adversa. En esos casos, la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo que ha dicho es que tiene que otorgarse una nueva modalidad de reparación que sería el daño al proyecto de vida. ¿Cuál es el problema que existe con esta categoría jurídica del daño al proyecto de vida? Es muy sencilla. Primero, se ha desarrollado en muy pocos casos por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y lo segundo, la Corte no ha sido clara en señalar cómo se repara el proyecto de vida. No nos ha dicho si el proyecto de vida se repara económicamente o se repara con medidas simbólicas. Es más, la doctrina suele criticar el daño al proyecto de vida porque precisamente dice si es con medidas de carácter económico, pues para eso están las medidas de indemnización, para eso está la modalidad de indemnización, pero si son medidas de carácter simbólico, pues para eso están las medidas de satisfacción. En algunos casos, la Corte Interamericana ha declarado la violación al proyecto de vida, haciendo entender que es una modalidad similar a la indemnización, y en otros casos, equiparándolo a medidas de carácter simbólico, tipo medidas de satisfacción o garantías de no repetición. Entonces, este es un daño que existe única y exclusivamente en el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. Es un daño que surgió, como lo dije, en el caso Loaiza Tamayo, pero se ha desarrollado en muy pocos escenarios y es un daño en donde no existe claridad de cómo se repara en el derecho internacional. Sí, sin duda eres muy específico en el tema de que muy pocos casos se han desarrollado y no se sabe en qué forma se repara, si de una forma económica o de una forma más bien simbólica. Encontramos en un caso que se llama González Judy y otros versus el Ecuador, en el cual una niña, por transfusiones de sangre de la Cruz Roja Internacional, le prenden el virus del VIH, perdón, del VIH, y según la Corte, ahí también hubo un daño al proyecto de vida. ¿Por qué? Porque si bien ella no se ha determinado ni nada, ni en áreas laborales, como tú lo mencionas, ni abogados o deportistas, sí hubo una alteración al proyecto de vida. ¿Por qué? Porque no puede desarrollarse su individualidad como normalmente lo haría uno, tanto sexual como si va a ser madre, tiene que tener unos límites, además de estar de por vida tomando medicamentos. Entonces, lo que quiero decir para mencionar este caso es que si bien hay una anunciación del daño al proyecto de vida, la Corte no ha sido clara y tú muy bien lo expresas en este caso. Bueno, doctor, cambiando un poco de tema, yo quería mencionarte cuáles son como los requisitos para acceder a este tipo de justicia internacional. O sea, para yo como persona que sufrió un daño, un derecho humano, daño en algún derecho humano, ¿cómo puedo llevar este caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? O sea, trascender lo nacional a lo internacional, porque si bien hay que cumplir unas características que la misma Corte se ha denunciado en su jurisprudencia. Vale, Cristian, muchas gracias. La pregunta que tú me realizas pues es muy importante porque, digamos, las personas no saben cómo funciona el derecho internacional y sobre todo el derecho internacional de los derechos humanos. Muchas personas dicen, yo quiero llevar mi caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y dirigen peticiones ante la Corte u otra serie de tribunales internacionales. Entonces, lo primero que yo tengo que, digamos, señalarles a ustedes es que el derecho internacional de los derechos humanos es o se ha entendido por los estados como subsidiario. ¿Qué significa que sea subsidiario? Lo primero es que las víctimas tienen una obligación y es que tienen que agotar los recursos internos. Entonces, una víctima que ha sufrido una violación a un derecho humano, pues primero tiene que darle, de alguna manera se entiende así, la oportunidad a que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales.
Y el Estado, pues obviamente tiene el deber internacional de, si ha ocurrido una violación a los derechos humanos, pues cumplir con las obligaciones a las cuales se ha comprometido internacionalmente. Entonces, primero, la víctima tiene que agotar los recursos internos. Segundo, el Estado tiene que cumplir con sus obligaciones. Si el Estado internamente, Cristian, cumple con sus deberes internacionales, con los compromisos a los cuales ha llegado, y, por ejemplo, investiga la situación, sanciona a los responsables y procura la reparación de las víctimas, pues nosotros entenderíamos que la situación quedó saneada en el derecho interno, es decir, que la persona no tendría por qué acudir a una situación internacional. Entonces eso es lo primero. Y pues para que eso ocurra pueden pasar varios años. La jurisprudencia, por ejemplo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que pues debe existir un plazo razonable, por ejemplo, para la resolución de los recursos judiciales. No es que, por ejemplo, ocurrió la violación y yo al día siguiente ya estoy presento un proceso, una denuncia, no sé, digamos, acudí a la vía interna del Estado y a los 15 días entonces llevo o intento acudir a la vía internacional. No. El derecho internacional y el sistema interamericano ha considerado que, por ejemplo, tiene que existir un plazo razonable para que el Estado pueda cumplir con sus obligaciones internacionales, el cual no debería ser más allá de 5 años. Solamente en algunos casos, en los cuales el Estado no cumple con sus obligaciones internacionales, ha transcurrido un lapso que no es razonable a la luz de la complejidad de los hechos del caso y otros criterios, se han agotado los recursos en la jurisdicción interna y existe, digamos, la palabra clave de esto es una situación de impunidad. La persona podría acudir a instancias internacionales, solo en esas situaciones, o sea, cuando el Estado ya no ha cumplido con sus obligaciones internacionales. En ese caso, la víctima puede o dispone de diferentes mecanismos internacionales de protección de derechos humanos. Si, por ejemplo, es un colombiano que está en Venezuela, podría la persona requerir la protección diplomática del Estado colombiano, ¿cierto? Siempre y cuando haya agotado los recursos internos, haya una violación de los derechos humanos y sea nacional colombiano que sufrió un perjuicio en Venezuela. Pero esa persona también podría, por ejemplo, o otra víctima que ya ha cumplido con esos requisitos, acudir al Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos. Entonces podría solicitar la protección o presentar una petición al al Comité de Derechos Humanos, que es el órgano garante del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Y también existe, por ejemplo, existen en realidad varias posibilidades. Otra de esas posibilidades es a la que tú hacías mención, que es acudir al Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos. El Sistema Interamericano, Cristian, tiene dos órganos. Es un sistema de carácter dual. Está conformado por una Comisión Interamericana de Protección de Derechos Humanos y por una corte, un tribunal que se llama la Corte Interamericana de Derechos Humanos. La comisión con sede en Washington, la corte con sede en Costa Rica. Las personas generalmente piensan que pueden acudir directamente a la Corte Interamericana, es decir, a Costa Rica para presentar sus peticiones. Eso no es así. El sistema interamericano tiene unas reglas. Entonces, la primera regla, como te estaba diciendo, es agotar los recursos de la jurisdicción interna o dejar que el Estado primero intente cumplir con sus obligaciones internacionales en un plazo razonable. Si el Estado no cumple con esos deberes, con esas obligaciones, pues la persona se verá, ¿cierto?, abocado, podrá, más bien no se verá, sino podrá acudir al sistema interamericano. Y para acudir al sistema interamericano, pues tendrá que llevar o presentar su petición a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, primero tiene que presentar su petición a la comisión. Y luego de un trámite que se realiza al interior de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pues allí se determinará a través de un informe si el Estado colombiano, por ejemplo, ha violado las obligaciones internacionales, es decir, si ha cometido la violación a los derechos humanos. Esa comisión, cuando profiere ese informe, se lo traslada al Estado colombiano para que el Estado cumpla una serie de recomendaciones que se plasman en ese informe. Si el Estado colombiano, Cristian, cumple con sus obligaciones, con las recomendaciones, pues hasta ahí llegó el caso, llamémoslo así. Pero si el Estado colombiano no cumple con esas recomendaciones en un plazo pues, que está establecido en el informe, la comisión requerirá a la víctima para que la víctima
pues le informe si quiere que su caso sea remitido ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y si la comisión lo considera y la víctima también, el caso se remite a la Corte también realiza un proceso de carácter adversarial, es decir, hay un enfrentamiento en los estrados judiciales entre la víctima y los representantes del Estado, y al final se proferirá una decisión, una sentencia. Y esa sentencia básicamente lo que señalará es si ocurrió un hecho ilícito internacional, es decir, si se violó un derecho humano, y dirá la forma como el Estado colombiano tendrá que reparar a la víctima de esa violación. Entonces, para que llegue un proceso hasta la Corte Interamericana y una víctima pueda obtener una sentencia de este Tribunal Internacional, pues se requiere el cumplimiento de bastantes requisitos que están establecidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, específicamente en el artículo 46, rápidamente, y así como hay que dejar esperar a que el sistema actúe de forma subsidiaria, es decir, primero hay que permitir que el Estado cumpla con sus obligaciones internacionales, y solamente en aquellos casos en los cuales uno puede observar una clara situación de impunidad por el no cumplimiento de esas obligaciones internacionales, podría acudir al sistema interamericano de protección de derechos humanos. Muy claro lo que planteas sobre el acceso a este tipo de justicia. Además, como lo mencionas, es subsidiaria. Entonces, primero hay que cumplir con todas las instancias nacionales. Bueno, doctor, y hablando un poco sobre los daños a bienes constitucionales y convencionales, ¿qué opinión te amerita este caso? ¿Qué opinas sobre lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha citado, que los estados deben hacer un control de convencionalidad si su jurisdicción está alineada a los postulados internacionales? ¿Qué opinas de ello? Listo, Cristian. Ahí hay dos temáticas a las que tú hiciste alusión. Lo primero son a los bienes, a los daños a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Esa es una temática, o los daños a los bienes o constitucionalmente protegidos, es una temática propia del derecho administrativo del derecho interno colombiano. El Consejo de Estado, en unas sentencias de unificación que profirió ya hace unos cuantos años, señaló que en Colombia la reparación a los daños inmateriales era de tres tipos. Entonces el Consejo de Estado dijo: los daños inmateriales en Colombia son el daño moral, el daño a la salud y los daños o la afectación a los bienes constitucional y convencionalmente protegidos. Una afectación o un daño convencionalmente protegido en derecho interno son aquellas situaciones en las cuales pues se puede, el juez, ¿cierto? El fallador administrativo en justicia administrativa puede observar que ocurre un daño y que ese daño afectó un bien o un derecho protegido, garantizado por la Constitución o por un tratado internacional. Por eso se llama afectación a los bienes constitucional o convencionalmente protegidos. Tiene una forma de reparación muy específica. La regla general es el mecanismo simbólico, solamente para la víctima directa y para los familiares en primer grado de consanguinidad muy cercanos, y por excepción una suma económica. Entonces, lo primero es que eso sería, digamos, una forma ya propia del derecho administrativo de reparación de daños inmateriales. Pero también tú me haces mención a otro tema muy similar o acorde con esa temática, que es la afectación, o lo que se denomina, o la doctrina y la jurisprudencia llama el control de convencionalidad. El control de convencionalidad, Cristian, es una herramienta que creó o que desarrolló la Corte Interamericana de Derechos Humanos en un caso también muy famoso, que es el caso Almonacid Arellano y otros contra Chile, por allá en septiembre del año 2006, en donde la Corte Interamericana señaló que los jueces tienen la capacidad de inaplicar ellos mismos, los jueces de la jurisdicción interna, a solicitud, bien sea de alguna de las partes o incluso, que esto es mucho más, digamos, poderoso, de oficio, aquellas normas del ordenamiento jurídico interno de los estados que se encuentren en contraposición con las normas establecidas en el Pacto de San José o la Convención Americana de Derechos Humanos, su jurisprudencia o, en general, las normas del sistema interamericano. ¿Eso qué significa? Vamos a hacer de cuenta, tú, digamos, al inicio de esta conversación hiciste referencia a un caso, que es un caso también chileno, que es el caso de la última tentación de Cristo.
En el caso de la última tentación de Cristo, es un caso, digamos, para hacer, digamos, el contexto y que quede claro, es un caso en donde hay establecido en la Constitución chilena un comité de censura. Y pues surge esta película, La Última Tentación de Cristo, y esa película sufre la censura por parte de ese comité. Lo que el control de convencionalidad nos dice es que cuando un caso llega a la jurisdicción, el juez, al observar que una norma jurídica interna va en contravía de una norma internacional, lo que puede hacer es proceder a inaplicar esa norma, ¿cierto? Dejarla sin efecto en el orden interno colombiano. Obviamente el control de convencionalidad, Cristian, ha generado pues muchísimo debate jurisprudencial y doctrinal. En Colombia, por ejemplo, la primera vez que se pronunció, hubo un pronunciamiento sobre el control de convencionalidad, fue, por ejemplo, la Corte Constitucional en la sentencia C-442 del año 2011. Pero lo interesante, doctores, o Cristian y las personas que están viendo esta situación, es que el control de convencionalidad tiene dos efectos para los fines, digamos, que nosotros estamos viendo. Un efecto que la doctrina ha llamado un efecto represivo o destructivo, y un segundo efecto que es un efecto positivo o constructivo. ¿Qué significa cada uno de estos efectos? El efecto represivo destructivo es, por ejemplo, el ejemplo que yo acabo de señalar, y es cuando la norma doméstica tiene una contraposición clara al Pacto de San José o a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, caso en el cual pues, el juez procede a dejar sin efectos esa norma, a invalidar esa norma de su derecho interno para precisamente darle prioridad a la norma internacional. Ese es el efecto represivo, destructivo. Elimino una norma de mi derecho interno. Pero también el control de convencionalidad, según la doctrina, tiene un efecto positivo, constructivo, ya que, por ejemplo, el juez puede aplicar o hacer funcionar el derecho local de acuerdo con las reglas del Pacto de San José y su jurisprudencia. Entonces puede ser que internamente no exista una norma, pero la Corte ya se haya pronunciado en algún caso o existe una norma interamericana que es aplicable al caso en el cual pues el juez tiene la facultad de acudir y aplicar directamente el pacto o el tratado internacional. Entonces, en eso consiste el control de convencionalidad. Algunas personas señalan, de la doctrina señalan que el control de convencionalidad, en otras palabras, es un mecanismo de armonización entre el derecho interno y el derecho internacional que permite precisamente el cumplimiento de las obligaciones internacionales que adquieren los estados cuando ratifican estos tratados internacionales. Lo que mencionas es parecido a lo que trae el principio pro persona o pro domini, ¿no? Que si una norma, así sea de inferior categoría, asegura mejor un derecho fundamental, un derecho constitucional o de una norma internacional por el bloque constitucional, se debe aplicar esa norma en pro de la dignidad humana y en pro del desarrollo de estos derechos. ¿Tienes algún comentario sobre este tema, sobre el principio? Sí, claro, Cristian. En realidad sí hay una pequeña diferenciación entre entre el control de convencionalidad y el principio pro persona o pro homini al que tú estás haciendo. El control de convencionalidad, como te lo dije, es una herramienta que permite, por ejemplo, inaplicar una norma, ¿vale? Pero, y entonces acá hay como una pequeña observación, el principio pro homini o pro persona es más bien una facultad interpretativa que tiene el juez. Entonces, mientras que en el control de convencionalidad yo aplico la norma, ¿cierto?, interna, cuando yo utilizo el principio pro homini o el principio pro persona, lo que ocurre es lo siguiente. Yo tengo una norma y esa norma tiene varias interpretaciones. Entonces, tiene una interpretación A, una interpretación B, una interpretación C. Y vamos a hacer de cuenta que la interpretación A y B es restrictiva. ¿Qué nos dice el principio pro homini o pro persona? Que yo como operador judicial tengo que escoger la interpretación más favorable al ser humano. Entonces, yo no podría escoger, ¿cierto?, para aplicar el caso, la interpretación más restrictiva, que es, por ejemplo, la interpretación A, sino que yo tendría que escoger la interpretación más favorable, que sería la interpretación C.
¿Cuál es la diferencia con el control de convencionalidad? Pues la diferencia con el control de convencionalidad es precisamente esa, que el juez en el control de convencionalidad puede, utilizando esa herramienta, inaplicar la norma, mientras que utilizando el criterio pro nomine o pro persona no inaplica, sino que interpreta y le da alcance a la norma, que es como una forma precisamente que tiene el juez, o son herramientas que se le dan al juez para poder solucionar casos, en ocasiones casos que se consideran casos muy difíciles. Muchas gracias, doctor, por aclarar estos conceptos que a veces se confunden, ¿no? Pues, doctor, no me queda más sino agradecerte por aceptar mi invitación y por esta participación. No, Cristian, pues nuevamente, pues muchísimas gracias por esta invitación. Para mí, en serio, es un placer en medio de la pandemia y de todas las circunstancias pues complicadas que está viviendo la humanidad y nuestro país y nuestra querida ciudad Bogotá, pues poder conversar de estos temas, sobre todo encontrarme con un viejo conocido ya de bastantes años que con el cual pues siempre que hemos podido interactuar en las aulas pues hemos hablado de estos temas que creo que es importante. Muchísimas gracias por tu invitación, por el proyecto que estás haciendo precisamente de divulgación de conocimiento científico. Creo que es una labor no solamente altruista, sino absolutamente necesaria. Esa es la razón por la que yo estoy colaborando contigo, porque creo que el conocimiento es importante y es necesario que ese conocimiento que a veces es altamente especializado y muchas personas no tienen, digamos, la capacidad o no cuentan con a quién preguntarle, pues puedan observar estos videos y quizás esta sea una forma de aportar un pequeño granito de arena para que las personas sepan que pueden hacer respetar sus derechos y pues pueda ser un poco más efectivo esa labor que nosotros intentamos realizar. Nuevamente, Cristian, muchas gracias y lo que tú necesitas con muchísimo gusto cuenta con toda mi ayuda y mi colaboración y espero que pues este proyecto que estás impulsando sea absolutamente exitoso. Muchas gracias, doctor, nuevamente por participar y por esas hermosas palabras, porque efectivamente esa es la idea. O sea, el conocimiento debe tener una función social, ¿no? Uno estudia, se educa, no solo para generar dinero, sino también para divulgar, llegar a más personas su conocimiento. Muchas gracias, doctor. Muchas Que gracias, tenga Cristian, un a ti por esta buen día. invitación.